Hola Emilio, muchas gracias por estar aquí, es un placer. ¿Qué tal? Mucho gusto. Emilio Sancristán es profesor e investigador. Es ingeniero biomédico y dirige el Centro de Investigación en Instrumentación e Imagenología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha ocupado cargos distinguidísimos en ámbitos académicos, en universidades de Stanford, de Yale, en el MIT. Además ha recibido una gran cantidad de premios y de distinciones, como por ejemplo el Premio de Artes y Ciencias en el 2017, entre muchos otros. Entre algunas de sus frases caben destacarse aquella que refiere que en el siglo XXI la economía no va a estar basada en la posesión de tierras, sino más bien en la del conocimiento. ¿En qué consiste tu estilo de innovar en biotecnología? A pesar de ser un académico, me he dedicado toda mi carrera a buscar la forma de que lo que hacemos en el laboratorio llegue este, al paciente. Es decir, que salga del laboratorio y encontrar la manera de hacer la traslación del laboratorio a la clínica. Y esto parece obvio y parece sencillo, pero en realidad es muchísimo más difícil que inventar algo nuevo. Lo difícil es desplegarlo exitosamente. Sobre todo en tecnología médica, todo dispositivo, toda tecnología tiene que pasar por muchas pruebas de validación, de seguridad, de efectividad, para obtener registros sanitarios, y se tiene que escalar a un nivel de producción, y se tiene que educar a toda la población, a toda la comunidad médica de cómo funciona la nueva innovación y cómo se usa, y eso no es obvio. Y el camino que se ha desarrollado en todo el mundo para las nuevas innovaciones es la creación de pequeñas empresas, desde startups que van a poder levantar inversión para hacer las pruebas, para desarrollar, para hacer el escalamiento, y eventualmente, sobre todo en tecnología médica, todas estas empresas son eventualmente vendidas a las grandes empresas multinacionales que distribuyen y venden equipo médico. Entonces, pues en mi carrera yo he creado nueve startups para desarrollar productos, y me he vuelto un emprendedor serial que, además de ser académico, está creando empresas y está tratando de eh, creando empresas como vehículo para levantar la inversión requerida, para poder hacer las pruebas clínicas, para poder hacer el escalamiento, para demostrar e introducir la tecnología al mercado, y eventualmente esas empresas se venden. En realidad yo nunca he estado en una empresa que tiene actividad comercial. Son empresas que básicamente tienen inversión y están con eso financiando las pruebas clínicas y el desarrollo del producto. Tecnología médica es particularmente caro. Son años de desarrollo y son millones y millones de dólares que se requieren para poder convertir esa idea, esa tecnología que tenemos en el laboratorio y que a lo mejor probamos en unas ratitas. A lo mejor sacamos un artículo, que es a donde nos quedamos la gran mayoría de los académicos en Latinoamérica, nos quedamos en eso, en el artículo, y no llega a ser algo que de veras tenga impacto en la sociedad, ¿no? Para poder hacer esto, pues es muy importante las patentes, poder patentar los desarrollos, y luego crear los mecanismos para poder escalar, producir en masa, hacer todas las pruebas clínicas. En algunos productos de innovación, como el corazón artificial que yo desarrollé, pues son años de investigación en pacientes clínicos, antes de que esto se pueda vender, ¿no? ¿Cuáles son algunos de tus proyectos? Pues el más grande que he hecho es el del corazón artificial, justamente que mencioné, que puedo compartirles una imagen. Y es un pequeño video, esto demuestra cómo funciona. Es un pequeño video de cómo es el corazón. Para darse una idea, digo, se ve muy grande, pero es del tamaño de la mano, ¿no? Pues este fue un proyecto muy ambicioso, muy grande, donde tuvimos que colaborar
más de 65 investigadores de 10 instituciones diferentes. Para hacer algo así, pues necesitamos siempre irnos al lugar, al experto más sólido que podamos encontrar, al laboratorio que ya tiene mucha de la infraestructura necesaria, en lugar de tratar de recrear todo y volver a empezar desde cero, más bien aliarte con la gente que te puede ayudar para hacerlo rápido. Una de las claves para hacer innovación es encontrar la manera de hacer todo esto de una manera muy rápida. Si no, se puede fácilmente alargar a hacer 20, 30 años de desarrollo. Entonces, pues aquí una de las cosas que aprendí es que una de las lecciones que aprendí de este proyecto es que cuanto más ambicioso es el proyecto, cuanto más grande es el proyecto, más fácil es atraer gente que quiera participar en el proyecto, más fácil es levantar inversión, levantar capital. Fue, a pesar de ser el proyecto más grande que traté de hacer en ese momento, fue el proyecto más fácil de financiar, ¿no? Fue relativamente fácil levantar decenas de millones de dólares para poder desarrollar esto. Y para poderlo hacer realidad, tuvieron que colaborar pues gente de toda clase de especialidades. Es decir, sí, los ingenieros biomédicos somos los que dirigíamos y coordinábamos el proyecto, pero teníamos gente de computación, de ingeniería mecánica, de manufactura, médicos, cardiólogos, inmunólogos, hematólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, veterinarios, porque claro, tuvimos que hacer muchas pruebas en animales antes de poder llegar a pruebas en humanos. Resolver la parte económica, tenía que ser una solución que fuera económicamente viable. Entonces colaboraron economistas y abogados y mercadólogos. Y justamente aquí es una imagen de uno de los pacientes, uno de los primeros pacientes ya con un soporte biventricular, es decir, que se le está haciendo un soporte de todo el corazón. Y este paciente pues estaba a un paso de la muerte, en una falla cardíaca total. Se le pudo implantar esto, se recuperó y luego se le pudo hacer un trasplante de corazón. Que eso, el trasplante de corazón no es algo que se puede hacer de emergencia. Este sistema es una asistencia, toma toda la carga, hace todo el trabajo y tiene dos posibles salidas, ¿no? Una es que al descargar al corazón, el corazón tiene la oportunidad de remodelarse, de sanar, y a lo mejor después de un año se recupera suficiente el corazón donde se puede quitar el corazón artificial. Y si eso no es posible, pues te da la opción de hacerle un trasplante a ese paciente. Y si el paciente no es candidato a recibir un trasplante, pues entonces pues puede vivir con este aparato pues lo que le quede de vida, ¿no? Pero la idea principal es más bien tomar el trabajo del corazón natural en lo que sana o en lo que se puede hacer un trasplante. Nervive, que está en Estados Unidos, y es un sistema que estimula el nervio facial, que es el nervio que pasa por los costados, pasa por el oído interno, por nuestro oído interno, y entre muchas de las funciones que tiene este nervio, es el nervio que nos permite sonreír y que nos hace sentir una cachetada, pero además tiene una función que es para abrir y cerrar las arterias cerebrales de forma rápida y activa, lo que nos permite, por ejemplo, pararnos de cabeza y dar una marometa sin desmayarnos. Es que tenemos un control activo, nervioso, que permite rápidamente abrir y cerrar las arterias cerebrales por medio de un control nervioso. Por medio de una forma no invasiva, pulsos electromagnéticos, lograr estimular este nervio sin tener que disecar los cachetes del paciente ni nada, lograr estimular este nervio y con eso abrir las arterias cerebrales para restaurar el flujo sanguíneo. Esto es como un tratamiento de emergencia para infarto cerebral y otros tipos de enfermedades cerebrovasculares.
Este en particular, lo que estamos viendo en la pantalla, es un paciente que tiene un tipo de infarto cerebral que se llama vasoespasmo, después de un derrame cerebral, que es particularmente mortal y que no hay un tratamiento efectivo estándar, que es la gran pesadilla del neurocirujano, que recibe un paciente que tuvo un derrame, se lo opera, se está recuperando muy bien en terapia intensiva y de repente desarrolla vasoespasmo, se le cierran las arterias cerebrales y se le empieza a morir el cerebro, y es mortal, y no hay gran cosa que se pueda hacer. Y aquí este es un pequeño video y se ve cómo se estimula. Este paciente está despierto, está haciendo muecas, pero en realidad es tolerable, él está despierto, él sabe lo que le estamos haciendo, lo puede parar en cualquier momento, lo está tolerando. Se estimula durante 2 minutos y aquí se ve cómo estas son imágenes de su cerebro y las áreas en blanco son áreas que están mal irrigadas y las zonas en negro son zonas que tienen buen flujo sanguíneo y se ven grandes lagunas en blanco donde no hay irrigación sanguínea del cerebro y vemos que después de una sola estimulación de 2 minutos se restaura, 30 minutos después se ve que se ha recuperado mucho el flujo sanguíneo del cerebro. Se ve también en las arterias que se vuelven a abrir y se restaura el flujo y vimos que todos los pacientes que tratamos, todos se recuperaron al 100%, lo cual fue unos resultados espectaculares. Cuando se los presentamos a la FDA en Estados Unidos, con estos datos dijeron que era suficiente para tener una autorización para uso humanitario. Y pues seguimos desarrollando la tecnología ahora para un tratamiento de infarto cerebral en pacientes que llegan al hospital, a la sala de urgencias con un infarto cerebral. Se les puede tratar inmediatamente antes de que se les tenga que hacer cualquier otra cosa, porque el juego aquí es restaurar el flujo sanguíneo para salvar el cerebro antes de que el daño sea irreversible. Y solo tenemos una ventana de unas cuantas horas, o sea que cualquier terapia para que sea efectiva tiene que ser utilizada rápido, en las primeras 8 horas. Y ahora estamos en pruebas clínicas multicéntricas en Estados Unidos para desarrollar esto a nivel mundial. Otro desarrollo el que le dediqué casi 20 años fue esta idea que es monitorear en el paciente de terapia intensiva la mucosa gástrica, que pues es el tejido más sensible a una irrigación sanguínea inadecuada causada por la enfermedad del paciente. Puede haber perdido mucha sangre, puede estar teniendo una infección, tener mucha inflamación, estar deshidratado, cualquiera de las razones que causen que no haya flujo sanguíneo adecuado para mantener todos los tejidos vivos. El cuerpo naturalmente compensa y asegura primero que el cerebro y el corazón tienen flujo sanguíneo, luego asegura que tenemos la piel y los músculos, por si tenemos que pelear a morir, y lo logra cortándole el flujo sanguíneo al intestino. Y entonces aquí la idea era monitorear el tejido más débil, el primer tejido que puede sufrir un daño y ver su estado de salud. Y eso simplifica mucho cómo se ve al paciente, porque si este tejido está bien, no importa cuál sea la presión arterial, no importa cuál sea la oxigenación, el cuerpo está compensando bien y está logrando mantener todos los tejidos vivos, porque el más débil está bien. Y en cambio, si este tejido ya está empezando a morirse, eso puede ser muy grave, porque una vez que se agujere la mucosa gastrointestinal, todas las bacterias y toxinas que tenemos en el tracto digestivo van a pasar al torrente sanguíneo y van a infectar otros órganos. Nos está indicando que ya hay un problema, aunque todos los signos vitales del resto del cuerpo parezca que están bien, ya podemos saber que el cuerpo está logrando esto a través de matar al intestino. Un
tipo de monitoreo que mide la respuesta eléctrica de la mucosa y nos da un indicador que nos dice qué tan dañado, qué tanto está sufriendo la mucosa intestinal. Y esto nos dimos cuenta que puede alertar varios días antes de que el paciente empiece a tener serios problemas. Ya podemos ver que este paciente está en problemas y se puede empezar a resolver el problema con tiempo, ¿no? Y esto es una empresa que se creó y que se vendió, Critical Perfusion, también para distribución. Y también, como es una idea muy nueva y muy innovadora, pues el gran problema ahora es convencer al mundo de que cambie la forma de pensar del médico intensivista, que piense de otra manera en cómo diagnosticar y cómo tratar a su paciente y entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo se da la resistencia al cambio en medicina, Emilio? Sí, bueno, normalmente siempre hay una cierta resistencia al cambio, ¿no? El médico quiere tratar a sus pacientes como le enseñaron a tratar a sus pacientes en la escuela, y en su experiencia, y pues varía, ¿no? Hay médicos muy receptivos de nuevas tecnologías, otros no tanto, pero más que nada lo importante es educar y explicar cómo se usa la nueva tecnología y cómo esta puede mejorar los resultados de los pacientes. Y para esto se requieren muchísimas pruebas clínicas, donde tenemos que hacer grandes pruebas multicéntricas, como las que hemos estado viendo que se están haciendo con las vacunas y los tratamientos para COVID. Se tienen que hacer grandes pruebas clínicas para ver y demostrar cómo se debe usar y cómo debe funcionar y cuáles son los resultados, qué es lo que se puede esperar, antes de que normalmente el típico médico esté dispuesto a aceptar cualquier nueva idea. ¿Cómo es el proceso creativo en ingeniería biomédica? En todos los casos de innovación que yo he hecho, la idea original no ha surgido de mí, ha surgido de un médico especialista que conoce el problema y que se le ocurre que a lo mejor puede haber algún tipo de solución, pero el médico normalmente no conoce la parte de ingeniería de cómo deberás desarrollar, y empiezo a trabajar con ellos para inventar el dispositivo que resuelva este problema basado en esta idea un poco vaga de que qué tal si estimulamos el nervio facial, ¿no? Pero difícilmente tiene una idea concreta de cómo se podría hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde yo como ingeniero dedico mi talento como ingeniero para ver ahora sí, vamos a diseñar un sistema que deberá resolver el problema. Siempre las ideas han surgido de entender muy bien la problemática clínica y lo que hace y lo que piensan los médicos, y de ahí surge el desarrollo. ¿Por qué elegiste ingeniería biomédica? Pues yo cuando entré al posgrado, yo estudié ingeniería electrónica, y pues había dos fuertes caminos que yo tenía abiertos para seguir mi doctorado. Uno que era instrumentación para navegación y para que en realidad está muy soportado por la industria militar, ¿no? Misiles y cosas de esas, que a mí eso no me atraía nada. Y había la posibilidad de hacer algo biomédico que en realidad no sabía muy bien qué era. Cuando yo estudié ingeniería biomédica, en esa época solo estaba en posgrado en Estados Unidos, no era una carrera de pregrado, y siempre me había interesado la medicina. Y fue cuando empecé a trabajar con médicos y empecé a entender los problemas y ver que yo tenía herramientas tecnológicas que pueden ayudar a resolver los problemas, y me encantó la parte de hacer la investigación, pero lo que más me sedujo fue ver cómo mi trabajo de veras podía tener impacto para salvar vidas. Y eso, pues eso me cambió la vida, y empecé a dedicarme a tratar de hacer eso y repetirlo varias veces. ¿Qué considerás que resulta clave dentro de un proceso de fricción social para sacarle provecho? Salen de la fricción, es decir, tú necesitas gente con ideas muy diferentes, debatiendo, y porque eso les fuerza a andar pensando, y salen muchas ideas, la gran mayoría son basura, y necesitas esa constante retroalimentación para irlas depurando y ir encontrando cuáles son las verdaderas joyas.
y típicamente lo mejor es tener gente además con perspectivas muy diferentes, ¿no? Tener a gente con pues, un médico y un ingeniero y un mercadólogo, gente con perspectivas radicalmente diferentes para que rebatan y discutan. ¿Qué te motiva a seguir adelante después de una serie de intentos no logrados? Bueno, sí, tienes que tener una cierta convicción. Es decir, normalmente uno empieza con muchas ideas y las va depurando y al principio uno cree que todas sus ideas parecen buenas, pero pueden ser basura, ¿no? Entonces uno le dedica tiempo a tratar de encontrar los hoyos en cada idea. A ver, ¿por qué esto no va a funcionar? ¿Por qué esto no va a servir? Y a lo largo del tiempo, cuanto más tiempo le inviertes a tratar de encontrar las fallas en tu idea y más te convences de que sí es una buena idea y más tablas tienes para enfrentarte al experto. Otra cosa que he encontrado es que el experto que te critica al principio, si le dedicas tiempo a convencerlo, a entender su punto de vista, a responder sus inquietudes, llega un momento en que lo convences y esa persona, cuanto más crítico era, mejor aliado se va a volver cuando lo convences. Y se vuelve tu campeón. Y va a ser el que te va a ayudar y te va a abrir las puertas y te va a apoyar y te va hasta dar dinero. Y eso me ha pasado muchas veces, me ha pasado de los dos lados. Yo he sido el experto que viene con ideas y que les digo, no, esto es una tontería. Y termino convenciéndome y termino hasta invirtiendo mi tiempo y mi dinero en esas ideas. O sea que me ha pasado de las dos maneras, pero sí, yo me he encontrado varias veces con mis críticos que se volvieron mis mejores aliados. ¿Qué considerás que resulta clave dentro de un proceso de fricción social para sacarle provecho? Es muy importante estar escuchar la opinión de los demás y entender la crítica, porque a lo mejor hay algo importante que a ti no se te ocurrió que hace inválido tu idea. Entonces tienes que, porque uno está dedicándole tiempo a tratar de encontrar por qué tu idea no va a funcionar. Puede haber joyas de gente que te está criticando, que te está diciendo algo que a lo mejor es real, pero también hay muchas cosas que no son reales y tienes que entender cuáles son y cuáles no y irlos convenciendo y eso sale de. Pero claro, la clave principal es la persistencia. Porque sí llega un momento en el que puede ser que te convences de que tu idea ya no va a funcionar, entonces ya lo abandonas, ¿no? Pero mientras tú sigas convencido de que tu idea funciona y que va a ser exitosa y que tiene el potencial, lo más importante es la persistencia, es persistir ante la crítica, ante todos los que te dicen que no, ante la falta de dinero, y luego además cuando ya tienes un poco de éxito y tienes patentes y eso, te surgen demandas de patentes y que te copiaron la idea y que digo, y sí, a veces uno lo pasa mal, porque pues sí, yo tuve en algún momento, en uno de mis proyectos, pues nos quedamos sin dinero y todos los fuentes de inversión nos decían, nos gusta mucho tu idea, pero hasta que no veamos pruebas en humanos de que esto va a ser seguro y efectivo, no estamos listos a invertir. Y ya habíamos hecho todo lo demás que se podía hacer y entonces tuve que financiar las pruebas clínicas de mi bolsa y pues terminé vendiendo mi casa y todo. Te ponen una angustia, ¿no? Cada vez que le veía la cara a mi esposa, ¿no? Estoy vendiendo la casa para hacer mis pruebas clínicas. Pero luego tuve éxito y luego, claro, me cayó todo el dinero y toda la inversión y las cosas salieron adelante, pero sí uno a veces pasa por épocas difíciles para sortear los problemas y lo más importante es la persistencia. Y esa es otra de las razones por las que yo le digo a jóvenes inventores que los mejores proyectos son los ambiciosos, los grandes, donde apuestas en grande. Porque cuando apuestas en grande es más fácil atraer dinero, es más fácil atraer talento. Además, uno está mucho más comprometido y es mucho más difícil darse por vencido y abandonar. En cambio, cuando uno hace un proyectito de una mejora muy marginal y las cosas, ante el primer gran obstáculo, pues dices, ay, bueno, voy a hacer otra cosa.
se vuelve más fácil. En cambio, cuando ya te jugaste todo tu patrimonio en una cosa, no la puedes abandonar, tienes que seguir adelante y encontrar la manera de sacarlo adelante. ¿Es cierto que una forma de resolver un problema es hacerlo más grande? Sí, bueno, muchas veces cuando hacemos un proyecto y tenemos una tecnología que vemos que funciona muy bien y empezamos a hacer un plan de negocios y cómo se va a comercializar y vemos que simplemente no va a ser un negocio suficientemente rentable y atractivo para atraer inversión, que simplemente es demasiado poco ambicioso, ¿no? Que queremos atender a un tipo de paciente muy particular, en un lugar muy particular y un mercado muy limitado. Y muchas veces la solución es, pues, vamos a hacerlo más grande, vamos a hacer esto para más pacientes, más mercados, más grande, vamos a atacar un problema más grande con esta tecnología. Y eso es lo que muchas veces soluciona el problema, es hacerlo más grande. Muchas gracias, Emilio. ¿Cuáles son las 5 reglas de la innovación? Bueno, la primera es que se trata de cambiar cómo la gente piensa y se comporta. Me ha tocado ver muchísimos inventores, científicos, que les dices cuál es tu innovación y te dicen, bueno, pues es que estamos usando una doble balanza piezoeléctrica y eso nadie nunca lo ha hecho. Y eso le dices, bueno, eso está muy bien, pero eso no es la innovación. La innovación es qué problema vas a resolver, cómo vas a cambiar la forma de pensar y de trabajar de la gente. Esa es la innovación. La técnica, la tecnología es solo una herramienta para causar ese cambio. Y muchas veces pensamos que la tecnología en sí es el cambio. No, la tecnología es un detonante del cambio. La segunda es que tienes que estar listo a que todo el mundo te dirá que estás loco. Y eso, yo lo uso como barómetro. Es decir, si nadie me está diciendo que estoy loco, entonces pienso que a lo mejor mi idea no es tan innovadora como yo pensé. Espero que me digan que eso no va a funcionar, que así no son las cosas, que eso no. La otra cosa muy importante es que tienes que pensar en grande. Ya hablé ampliamente de esto, pero hay un efecto contraintuitivo de que muchos emprendedores, investigadores, sobre todo en Latinoamérica, piensan que es feo pedir mucho dinero, y entonces prefieren hacer pequeños proyectos donde piden poquito dinero, pero no se dan cuenta que es mucho más fácil pedir 100 millones de dólares o 10 millones de dólares que pedir 100,000 pesos o 100,000 dólares. Es decir, cuanto más grande es lo que pides, más en serio te toman y más fácil es levantar el dinero. Un chiquito no te toman en serio. Hay un ejemplo muy sencillo. Si tú vas a un banco para pedir un crédito de 10,000 pesos, pues difícilmente te dan la hora del día, ¿no? Y nadie te atiende. En cambio, si vas a pedir un préstamo al banco por 100,000 millones por 2,000 millones de dólares, pues te llevan al elevador ejecutivo para sentarte con el presidente del banco y te ofrecen un expreso y digo, es mucho más fácil cuando uno está hablando en grande. ¿Sí me explico? Sí. Otra regla es hay que hacer equipo. Un gran error de muchos de los emprendedores es que tratan de hacerlo todo ellos, ¿no? Hay una idea un poco nociva para el emprendedor, que es la noción de querer retener control y querer que sea su proyecto y que sea de él y que no sea de nadie más. La manera de hacer las cosas realidad es que tienes que tener aliados, tienes que conseguirte gente que piensa, que tiene capacidades y experiencias diferentes y que sabe cosas que tú no sabes, atraerlos, hacerlos socios, y no tener que hacerlo todo uno, sino más bien hacer un equipo de gente que te pueda ayudar a hacerlo. Otra regla es que tienes que apurarte a alcanzar las metas. Lo más difícil de ser un emprendedor, el peor enemigo es el tiempo. El tiempo corre y cuanto más te tardes en sacar tu producto, en sacarlo al mercado, en mostrar resultados comerciales, más se pierde, más tiempo,
el dinero invertido está atorado, está perdiendo valor, y eso lo hace muy difícil. Tienes que ser muy ágil en encontrar la manera de moverte lo más rápido posible. Tienes que estar listo a que 1000 cosas te van a salir mal. Y lo más importante es, mientras sigas creyendo en tu proyecto, no te des por vencido. Persiste, persiste, persiste. Todo el proceso es muy divertido. Es muy divertido andar avanzando con tus soluciones. Hay una enorme satisfacción en el estar creando cosas, resolviendo problemas y saber que tu trabajo tiene un impacto positivo, social, donde todo tu trabajo lo hace muy válido. Y eso yo no lo cambiaría por nada. A lo mejor mencioné demasiado los problemas, tienes que estar listo para ellos, pero es parte del juego. Pero es un juego muy divertido, y además te da una cierta flexibilidad y autonomía de crear tus cosas, crear tu ambiente, trabajar con equipo, y no en una estructura piramidal, no tienes un jefe que nomás te dice lo que tú tienes que hacer, sino tú pensar qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Hay una enorme satisfacción, y yo, para mí, uno de los, yo diría, el punto más alto de mi carrera profesional, ¿no? Es cuando recibí premios y cosas de esas. Es cuando el día que me llamaron y me dijeron, ya implantamos por primera vez el corazón artificial y el paciente salió bien y estaba bien. Fueron 10 años de trabajo para llegar al punto donde llegáramos a eso. Y sin duda alguna le salvamos la vida a ese paciente. Es decir, esa satisfacción increíble. ¿Cómo lograr impacto social innovando? Bueno, en mi experiencia, la mayoría de los inventores y innovadores lo quieren hacer no por hacer dinero y volverse millonarios. Lo quieren hacer porque quieren tener un impacto social, quieren tener una mejoría. Y desafortunadamente en toda Latinoamérica me ha tocado ver una cierta cultura de que las empresas son malas y que ir a hacer negocio es malo, y entonces todos lo quieren hacer, pero lo mío va a ser barato y va a ser gratis y va a ser, ¿no? Y no nos vamos a meter con grandes empresas y no nos vamos a meter con empresas, pero la realidad es que todo el sistema en el que operamos, para que un invento, por ejemplo, de tecnología médica, llegue al paciente, llegue a los pacientes, tiene que ser por medio de un despliegue comercial, tiene que haber una fábrica que los fabrique en gran cantidad, tiene que haber alguien que lo distribuya, le dé soporte técnico, capacite a los médicos, todo eso. Y para eso, todo el sistema está hecho para que lo haga una empresa. Es más, una universidad en México, por ejemplo, una universidad no puede pedir un permiso sanitario, tiene que ser una empresa, tiene que ser el fabricante que pide Entonces, no hay manera de... Y además es un absurdo. Es decir, la manera de hacer que nuestro trabajo tenga impacto es que se tiene que hacer por medio de empresas. Y además que tiene que haber con fines de lucro, no para uno, pero para el inversionista. Tú no le puedes decir al inversionista, es que a mí no me importa el dinero, todo tiene que ser gratis. Entonces el inversionista te va a decir, pues yo no le entro. Es decir, tiene que haber, es parte de la innovación, es que tiene que ser negocio. Ese es uno de los grandes problemas. Y el otro problema es que en toda Latinoamérica el impulso gubernamental está cambiando y ha cambiado mucho en los últimos 10 años, pero sigue siendo muy pobre hacia la creación de nuevas empresas, sobre todo empresas de innovación, de tecnología. En todo el resto del mundo, en muchos, bueno, no en todo el resto del mundo, pero en los países más importantes que están haciendo innovación, hay impulsos gubernamentales muy fuertes para el desarrollo de innovaciones tecnológicas, entendiendo que además eso tiene que ser de la mano de las empresas, que tiene que haber empresas que participen. Y en México actualmente todavía se ve mal que el gobierno le esté dando dinero a empresas, pero la realidad es que en etapas tempranas muchas innovaciones pues, están muy lejos de ser un producto comercial,
está muy lejos de ser algo que es rentable. Y es una apuesta muy a futuro, donde se están arriesgando grandes dinero, capital para hacer pruebas, para validar la tecnología, para desarrollarla. Y el hecho de que el gobierno esté dispuesto a compartir ese riesgo ayuda muchísimo a desarrollar. Pero todavía estamos un poco rezagados en eso. Los programas que hay, sí los hay, pero son muy limitados. Yo, por ejemplo, el último proyecto que hice, simplemente tuve que, a pesar de que el desarrollo lo habíamos hecho en México, poner mi empresa en Estados Unidos y poner un laboratorio de desarrollo en Alemania, porque allí había los fondos y levanté más de 10 millones de dólares para hacer las pruebas, porque simplemente eso, todo a fondo perdido, dinero gubernamental que nos dieron para desarrollar, porque en México eso simplemente no existe, no hay ese tipo de dinero y no hay ese tipo de apoyos. ¿Puntos fuertes y débiles de América Latina? Bueno, lo que no falta es creatividad. Muchísima gente muy capaz, muy bien formada, que está proponiendo cosas. Yo veo publicaciones científicas y veo el trabajo que se está haciendo. Hay muchísimas buenas ideas, muchísima innovación, muchísima creatividad, muchísimo impulso. Lo que nos falta más que nada es algunas reformas, un poco apoyo público gubernamental muy importante y de la sociedad altruista, ¿no? Que también apoye por fuera de métodos no privados para las etapas muy tempranas y que se agilice la formación y creación de empresas y transferencia de tecnología. Y también eso también requiere, porque mucha de la investigación en realidad se está haciendo en las universidades públicas, ¿no? Que es donde se financia la investigación en la mayoría de los países latinoamericanos. Tiene que haber un marco legal mucho más ágil para facilitar la transferencia de la propiedad intelectual a empresas y la colaboración empresa, academia, universidad, hospital. Hemos creado muchos silos, ¿no? Donde están los hospitales, están las universidades, están las empresas, pero no es fácil hacer las interacciones. Y sin embargo es esencial, es esencial. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por tu tiempo y espero que a la audiencia les haya interesado lo que tengo que decir.